Bueno, empezamos. Adelante. Bienvenidos a todos una vez más. Estamos ya listos para dar inicio a nuestra clase del día de hoy y agradecemos a cada uno de los que están presentes. Una vez más al Instituto Bíblico Virtual, Casa de Estudio Reino de Dios. Y en especial el día de hoy damos gracias a Richard que nos ayuda con la transmisión. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy que se refiere a el pacto davídico. Y solamente queremos invitarles a todos a que nos den un like cuando nos visiten en el canal de YouTube o que se suscriban si no lo han hecho para que eso contribuya al crecimiento de nuestro canal. Pero estamos ya todos listos, así que adelante Amos, nuestro instructor invitado el día de hoy. Muchas gracias, Ben. Saludos a todos, amigos, hermanos que nos siguen en ese canal. Hemos ido avanzando poco a poco y el día de hoy, pues es un día muy especial porque vamos a tocar un tema que dentro de todos los pactos es un pacto clave para poder llegar a entender el pacto de el Mesías o el nuevo pacto. Es decir, que muchas cosas que nosotros vamos a encontrar ya cristalizadas en el Nuevo Testamento van a tener sentido cuando nosotros nos acercamos al pacto davídico. Es decir, vamos a pasar ahora de el personaje y el pacto Moisés a el personaje y el pacto davídico. El que sigue, por favor, Richard. Muy bien, la primera parte de esta clase vamos a estar estudiando dentro del propio discurso del texto, vamos a estar estudiando de qué se trata el pacto davídico y el pasaje clave lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16, que vamos a ir analizando. En la segunda parte de la clase vamos a estudiar la naturaleza y las características de este pacto. El que sigue, por favor, Richard. Muy bien, para comenzar, el sucesor de Moisés fue Josué, quien al igual que su antecesor, fue un líder para el pueblo de Israel. Josué condujo al pueblo del pacto a la tierra prometida, es decir, a Canaán, tierra que Dios había juramentado entregar a la descendencia del patriarca Abraham. Y esto es muy importante porque la tierra que recibe el pueblo hebreo lo recibe bajo estipulación de pacto. Y esto va a tener muchas repercusiones en lo que a futuro pues van a ser los cautiverios. ¿Sí? Muy bien, el libro de Josué se divide en dos secciones. Primeramente se describe la conquista de la tierra y después se presenta la división de la tierra entre las 12 tribus hebreas. Es decir, que las promesas del pacto abrahámico, recuerden que las promesas que Dios le dio al patriarca Abraham fueron promesas literales, literalmente era una descendencia y literalmente era una tierra, ¿sí? Y esto se cumple literalmente en el tiempo de Moisés y ahora en el tiempo de Josué. Vamos avanzando a manera que el abanico se va abriendo en las escrituras. Vamos avanzando ahora, ya vamos a empezar a tocar otros libros, vamos a salir ya del Pentateuco. Hasta la clase anterior, que fue el pacto mosaico, habíamos estado trabajando solo con el Pentateuco. Ahora hay que abrir el abanico un poco más, ya vamos a entrar a otros libros para poder entender la historia del pueblo hebreo ya dentro de la tierra de Canaán. El que sigue, por favor. En Josué vamos a encontrar una renovación de pacto, renovación de votos en el capítulo 24, versículo 23 y 25. Ahora, no nos ha de sorprender esto que haya renovación de votos o de pacto, porque lo hubo también. Recuerden que en Génesis capítulo 12, Dios hace un pacto con Abraham
un pacto que en Génesis 15 se ratifica con el pacto de corte. Ya esto lo vimos cuando Abraham parte los animales en dos, etcétera. Y después hay una renovación de pacto ahora con él y con sus descendientes, y queda fijado y establecido como una señal de recordatorio de pacto que va a ser el mandato o el rito de la circuncisión. Ahora, en el Sinaí también sucede lo mismo. En Éxodo 19 y Éxodo 20, Dios entra en pacto con todo el corporativo Israel. Y en Éxodo 24 hay una ratificación de pacto, que es donde Dios entrega las tablas del pacto y es donde todo el pueblo dice amén a todas las estipulaciones, ya sean bendiciones o maldiciones del mismo pacto, es decir, las sanciones del pacto. Y el pueblo, antes de entrar a tomar posesión de la tierra en las llanuras de Moab, también hace una renovación de pacto. Ahora, aquí en Josué también encontramos lo mismo, pero ahora esta renovación se da ya dentro de la tierra de Canaán. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo hebreo realizó un pacto de reafirmación y de renovación de votos. Y ahí está la cita. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Vemos cómo Josué ahora replica en su propósito de liderazgo lo que hacía Moisés. ¿Sí? Josué es el que se encarga de liderar, de conducir al pueblo para que permanezca, para que obedezca la ley y el pacto. ¿Sí? Al igual que el pacto en las llanuras de Moab, este fue un pacto de reafirmación y renovación de votos. Fíjense lo que dice Gentry y Wellum al respecto. Lo que realmente sucedió fue que Josué hizo un pacto con el pueblo para mantener el pacto, es decir, para que ellos preservaran y permanecieran en el pacto. El pacto israelita inaugurado a través de Moisés en el Sinaí y en Moab. Muy bien, el que sigue, por favor. Después de Josué, vamos a entrar a una parte dentro de la historia que tiene que ver con una parte un tanto oscura que nosotros conocemos como la época de los jueces. Ahora, en esta época se caracteriza porque hay un declive espiritual del pueblo del pacto, y lo hay precisamente porque no hay liderazgo. Una persona física como lo fue Moisés o como lo fue Josué. Es decir, después de Josué ya no hay un sucesor a este rol de liderazgo sobre el pueblo, y el pueblo empieza a experimentar un declive espiritual. Lamentablemente, después de Josué, al no haber un sucesor, el pueblo empezó a experimentar un declive espiritual, el cual ha quedado registrado como un oscuro periodo en el libro de los jueces. El agiógrafo, es decir, el escritor, va describiendo ciclos, y esto como es muy característico y notorio en los jueces, ciclos recurrentes, donde primero el pueblo quebranta el pacto. Segundo, Dios como compañero, como garante de pacto o como castigador de pacto, los disciplina, y la disciplina es permitiendo que se concreten los castigos de pacto. Es decir, que el pueblo hebreo, que es el pueblo de pacto, al quebrantar el pacto, sea subyugado por otro pueblo, pueblos vecinos o pueblos enemigos. Tercero, cuando el pueblo ya está dentro de esta crisis, dentro de esta situación, el pueblo en la necesidad se arrepiente, clama a Dios y provocan así la misericordia de Dios, la cual se ve reflejada, siempre va a ser así, en un juez, en un héroe, en un caudillo,
que se levanta por circunstancias específicas para rescatar al pueblo de sus enemigos. Siempre es así. Por ejemplo, en el caso de Gedeón, en el caso de Sansón, y en todos los jueces, ¿no? Siempre se da esta situación y este ciclo siempre se da. Entonces ya cuando la situación está muy difícil, el pueblo clama a Dios y Dios levanta un caudillo, un héroe nacional, un héroe del momento, un líder emergente que lleva nuevamente al pueblo a la reconciliación con Dios o para ser libre de algún ataque del enemigo, etc. El que sigue, por favor. Ahora, ¿cuál es el propósito literario del periodo de los jueces? Ya pasamos de Josué a jueces, ¿sí? Recuerden, en el tiempo de Josué hay liderazgo. En el tiempo de los jueces no hay liderazgo. Lo único que hay es un pueblo que, aunque tiene un pacto y tiene una relación de pacto con Dios, pareciera que no logran concretar el objetivo de permanecer en el pacto. A tal punto que Jueces capítulo 21, versículo 25 dice lo siguiente: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El propósito literario de la narrativa bíblica, hablando de los jueces, es que el pueblo vive en una tierra sin ley. Pero ojo, no porque no tengan un rey. Recordemos que ellos son el pueblo de la alianza, son vasallos, súbditos de su Dios, juramentado bajo pacto. Esto es la teocracia. Sin embargo, al no tener un líder físico de carne y hueso como lo fue Moisés, como lo fue Josué, el pueblo termina reiteradamente quebrantando el pacto que tenía con Dios, justificándose así en los jueces de forma literaria la necesaria y la futura monarquía. El que sigue, por favor. Ahora vamos a llegar a otro personaje que es muy importante, que es Josué. Perdón, que es Samuel. Ahora, Samuel va a ser el eslabón entre los jueces y la monarquía. Samuel aparece en la historia del pueblo hebreo en un momento de crisis y de decadencia espiritual. El sumo sacerdote del momento, que es Elí, es presentado como un pésimo líder para el pueblo, incapaz siquiera de liderar a su propia familia. Y y Samuel, aunque también es un personaje importante, pareciera ser que tampoco resulta ser un excelente líder, incluso para su familia, y lo vamos a ver más adelante. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, los ancianos de Israel le piden a Samuel que nombre un rey para que los guíe. Y fíjense cómo dice acá en el versículo 5. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Es decir, que los ancianos logran ver que después de Samuel va a pasar lo mismo que con Josué. No hay un futuro liderazgo. No se logra ver quién será el sucesor y entonces se preocupan. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ahora, Samuel, al ser el último juez de Israel, se convirtió en el eslabón entre el periodo de los jueces y otro periodo naciente que es la monarquía, porque es Samuel quien luego ungirá a Saúl como el primer rey de Israel. El que sigue, por favor. Ahora, todos sabemos la historia de Saúl, que es prácticamente un rey que es colocado porque el pueblo demanda un rey, ¿sí? Pero entonces Dios luego unge a través de Samuel a David como el nuevo rey. Y aquí vemos esta parte de un rey que es colocado por el pueblo y un rey que es colocado por Dios. O sea, teológicamente eso va a tener mucho peso y mucha repercusión en toda la historia
y en la memoria del pueblo de Israel, cuando miren hacia atrás y recuerden siempre como la época dorada de la monarquía al tiempo de David. El libro de Samuel nos deja ver que debido a la decadencia espiritual, la degeneración del culto y la desobediencia de los israelitas, Dios permitió que los filisteos capturaran el arca del pacto. Ahora, ¿cuándo sucede esto? En el tiempo en que el rey que está como vigente es Saúl. Los filisteos vienen y capturan el arca y se lo llevan. Pero fíjense lo que pasó. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Esto es muy importante porque cuando el pueblo de Israel va camino a la tierra prometida en el desierto y se enfrenta a los amalecitas, es Dios quien le da la victoria al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se tiene esta idea de que es Dios peleando con ellos y por ellos. Y la garantía de la victoria está en Dios. ¿Qué sucede acá? Aquí hay un rey, el rey es Saúl, un rey que es presentado como alguien que es experto en las armas, como alguien que es experto en la guerra. Sin embargo, el pueblo de Israel lo único que recibe contra los filisteos es una gran mortandad. Los hijos de Elí, del sacerdote, mueren y para colmo de los colmos, el arca es llevada por los filisteos. ¿Esto qué quiere decir? Teológicamente, el pueblo asimila y entiende que Dios no está con ellos. Recuerden lo que simboliza el arca. ¿Qué es lo que simbolizaba o debía representar el arca? La presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora, este suceso es de suma relevancia. El hecho de que el arca haya sido tomada por los filisteos es de suma importancia. Recordemos que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. El hecho de que Dios permitiera que el arca del pacto cayera en manos de los filisteos simbolizaba que Yahvé, el Dios del pacto, se había apartado de su pueblo. El que sigue, por favor. Y entonces aquí es donde aparece David. David es el rey que Dios unge, es el rey que es dispuesto por Dios, elegido por Dios, y por lo cual siempre se presenta con el respaldo de Dios en todo lo que hace. Ahora, el ungimiento de David es una expresión de hecho de la teocracia. Es decir, aunque hay un rey que fue elegido por el hombre, Dios sigue tomando control de la situación y él coloca un nuevo rey. A una corta edad, David fue ungido como rey por manos de Samuel, pues Dios ya se había apartado de Saúl. El relato del arca perdida y del ungimiento del nuevo rey eran expresiones de una teocracia. Aunque físicamente Saúl seguía siendo el rey de Israel, Dios ya había dispuesto su reemplazo. Ahora voy a leer una cita de Lázaro que me parece muy importante. El relato de la elección de David sigue un esquema bíblico que se reitera: desechado el hermano mayor, se escoge al menor. Isaac y no Ismael, Jacob y no Esaú, José y no los 10 anteriores. En vez de ser accidental, esta pauta se destaca como punto crítico del plan de redención de Dios. Irrumpe en las prácticas corrientes de la época y la cultura para hacer algo nuevo. Es decir, estas elecciones no se basan en las leyes de autoridad y herencia, sino en la voluntad y el poder soberano de Dios. El hecho de que Dios haya dispuesto un nuevo rey era expresión de la teocracia. ¿Por qué?
Porque ¿qué es lo que va a representar el rey? El rey, como podemos ir viendo, tiene una expresión dentro de su fungimiento como sacerdote, porque es representante entre Dios y el pueblo, ¿sí? Por lo tanto, el rey debe representar a Dios en el pueblo, para el pueblo, y debe guiar al pueblo hacia Dios, contrario a lo que pasó con Saúl, donde el colmo de los colmos es que hasta el arca había sido robada. El que sigue, por favor. ¿Qué es lo que David hace en cuanto llega al trono? David recupera el arca del pacto. Y esto va a ser muy importante. David recupera el arca del pacto. Cuando David fue proclamado como rey oficial de Israel, tomó la fortaleza de Sión y derrotó a los filisteos, recuperando así el arca del pacto y regresándola a Jerusalén. Ahora, respecto a la importancia de estos sucesos bajo el liderazgo de David como el nuevo rey de Israel, Gentry y Wellum nos dicen lo siguiente: el regreso del arca en el segundo libro de Samuel y la elección de un sitio para el templo indican que Yahvé regresará para vivir en medio de su pueblo como rey. Pero ¿por qué dice Gentry y Wellum regresará? Recuerden que el arca del pacto representaba a Dios. Y si el arca del pacto no estaba en medio del pueblo, esto implicaba que Dios no estaba en medio del pueblo. ¿Y cuál había sido la evidencia de eso? Que los filisteos habían hecho una gran mortandad, los filisteos habían vencido al pueblo y se habían llevado como un trofeo en sus manos el arca del pacto. Ahora, la recuperación del arca se relata un capítulo antes del pacto davídico, que se encuentra en el capítulo 7, colocando un orden de prioridad. Primero es el santuario para el Señor y segundo, la monarquía. Es decir, que la monarquía sigue siendo un acto de teocracia, o por lo menos es lo que debiera ser y es lo que se deja ver dentro del propósito de Dios en el caso de David. El que sigue, por favor. Ahora vamos a leer, o voy a leer el pasaje central en el cual encontramos el pacto davídico. Es el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 hasta el 16. ¿Sí? Lo voy a leer. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él
como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Muy bien. Este pacto, cuando nosotros lo leemos, nos recuerda mucho a el episodio, al contexto del pacto con Abraham, definitivamente. ¿Cómo pasamos de un pacto corporativo en el Sinaí, donde está todo el pueblo aceptando las sanciones, las estipulaciones de pacto, de bendición y de maldición, a un pacto ya no con un corporativo, ya no con una nación, sino ahora con una persona? Y donde es Dios comprometiéndose consigo mismo a cumplir algo. Hay una promesa de bendición donde lo que prevalece es la palabra de Dios contra la propia palabra de Dios. Esto nos recuerda definitivamente al pacto abrahámico. Un pacto entre Dios y una persona, que a su vez tendrá repercusión con su descendencia, que a su vez ahora va a dar un giro total a todos los pactos que hay anteriores. ¿Por qué? Porque este pacto se da dentro de un contexto de monarquía. Por eso hablamos de el hijo de David, de el rey de Israel, aquel personaje que después será cristalizado en el Mesías. Muy bien, el que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo llegamos a este pacto? El que sigue, por favor, Richard. Gracias. Bueno, leímos, todo lo que leímos ahorita es segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16. Pero vamos a leer ahora el contexto inmediato, es decir, el capítulo 7, pero vamos a empezar a leer desde el versículo 1 para ver precisamente cómo es que Dios entrega. Es la que sí, es la anterior, Richard, por favor. Es la diapositiva anterior. La que dice el reino de Dios, el reino de David disfruta de paz. Muy bien, ese es, ¿sí? Ahora, vamos al contexto inmediato a los versículos anteriores para ver cómo es que se da ese pacto. O sea, en qué contexto lo recibe. ¿Por qué Dios le dice eso a David? ¿Cómo surge este pacto? Lo primero que encontramos es que el reino de David disfruta de paz. Hay bonanza, hay tranquilidad. David, como rey, es alguien que está disfrutando de buenos tiempos en su pueblo, con su pueblo, en su casa. Fíjense lo que dice el versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Sí, recuerden que antes de esto se presenta David peleando con los filisteos y todo eso, ¿no? Recuperando el arca, trayéndolo a Jerusalén. Pero ahora ya el arca está en Jerusalén, ahora él está en la casa real y él está disfrutando de paz. En este contexto se dan las cosas. El reino disfrutaba de paz y el rey podía descansar tranquilamente en su casa. Ahí está David, tranquilito en su casa. Ahora vamos a leer el versículo 2. David, ahí en reposo, en tranquilidad, en su casa, anhela ser agradecido con Dios. Fíjense lo que dice el versículo 2. Bueno, David consulta a su consejero real, el profeta Natán, respecto a una inquietud que de pronto había brotado en su corazón. Y esto es lo que dice. Dijo el rey al profeta: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Esto es importante, ¿sí? El santuario donde está el arca era de cortinas, no era
de piedra, no era algo como la casa de David, ¿no? Que era de cedro. Entonces, él como que dice, no es posible que yo esté en una casa bonita, adornada, y el santuario pues está entre cortinas nada más, el tabernáculo. Y entonces él le hace una consulta a su consejero, que es el profeta Natán. Antes de Samuel, los profetas habían ejercido la dirección política en virtud de su oficio profético. Con el inicio de la monarquía, el papel del profeta vino a ser el de asesor. En lugar de dirigir al pueblo como receptor de los mensajes divinos, el profeta ofreció dirección al rey. Esto lo dice Walton, es decir, cuando llega la monarquía, la función del profeta ya no es tanto como exhortar directamente al pueblo, sino aconsejar al rey. ¿Por qué? Porque como les decía, ahora dentro de la monarquía, entendiéndolo como expresión de la teocracia, el representante del pueblo ante Dios es el rey. Por eso el profeta a quien aconseja, pues es directamente al rey. El que sigue, por favor. Ahora, en gratitud de la bonanza y los buenos tiempos que hay en el reino, David quiere construirle una casa a Dios. O sea, David lo que quiere es ser agradecido con Dios y construirle una casa. Walton nos menciona que en el antiguo cercano oriente ocurría frecuentemente que un rey victorioso mostraba su gratitud a la deidad construyéndole un arca. Es decir, que este deseo que nace del corazón de David, pues es algo que se entiende dentro del propio contexto del antiguo Israel. Esto hace sentido porque la propuesta de David de construirle un templo a la divinidad nace precisamente en un contexto de paz, donde obviamente David como rey está agradecido ante su Dios. Ahora, los ejemplos de lo que nos dice Walton de los reyes que se muestran agradecidos a su deidad construyéndole un templo, los ejemplos se remontan a mediados del tercer milenio entre los sumerios, continuando hasta las épocas babilónica y persa. Es decir, se esperaba que el templo, dentro del contexto y la cosmovisión de la época, se esperaba que el templo, es decir, la casa de Dios, daría protección a la deidad, daría protección al rey y a la tierra. El que sigue, por favor. Cuando David le hace esta propuesta a Natán, el profeta parece estar de acuerdo. Pero entonces Dios visita a Natán y le da un mensaje a David. ¿Cuál es el mensaje que Dios le da a David a través de Natán, el profeta? Bueno, los versículos que leímos, ¿sí? Del 8 al 16. Eso ya los leímos, no lo vamos a leer. Los primeros versículos muestran de forma muy resumida el buen deseo de David, recién instalado en su palacio de Jerusalén, de construir una morada digna para Dios, es decir, un templo de piedra. Esto lo dice Tellería. Ahora, Dios visita al profeta para enviarle un mensaje muy particular al monarca. Esto es muy importante, fíjense. En el versículo 7, es decir, un versículo antes de lo que leímos, fíjense lo que Dios le manda a decir a David a través del profeta Natán. Ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? En todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ojo con esto, es muy importante lo que le está dando Dios a Natán para que le diga a David, porque esto es como una contrahistoria o una desmitologización. Yo les decía, se entiende dentro del propio contexto cultural e histórico del antiguo Israel por qué David tiene este deseo de querer construirle un templo de piedra a Dios. Se entiende, pero fíjense lo que Dios le dice a David.
yo no te he mandado a construir nada. ¿Por qué? Porque dentro del contexto se creía que si el rey le construía un templo a su deidad, pues de una u otra manera el dios o esa deidad estaba como que obligado a proteger al pueblo, a bendecir al pueblo, pero las cosas no son acá así, ¿sí? Es decir, como si Dios le estuviera diciendo a David, tú me puedes construir un templo, pero eso no es garantía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque o sea, no es construir un templo por construir un templo, es como en el caso de los sacrificios. Aunque en todos los pueblos había templos donde se llevaban a cabo sacrificios, las razones iban a ser distintas aquí en el pueblo de Israel. Lo mismo, si va a haber un templo de piedra, no va a ser por las mismas razones por las cuales los otros pueblos tienen un templo así. Muy bien. El que sigue, por favor, Richard. David buscaba obtener el permiso divino. Por eso consultó a Natán. Las palabras de Dios para David a través de Natán parecieran ser de reprimenda, parecieran ser de queja, pareciera que Dios no quisiera que le construyeran un templo, o por lo menos dejar en claro que en ningún momento ha pedido que le construyan uno. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Recuerden que en el pacto, en el Sinaí, no es el pueblo que tiene la iniciativa de construir el tabernáculo, de construir el arca. No, no, no. Es Dios quien tiene siempre la iniciativa. Y en el caso del templo, también va a ser Dios. En el caso del rey, también va a ser Dios. Es decir, el pueblo coloca un rey y Dios dice, no, yo coloco a otro. Cuando analizamos el contexto cultural del relato, podemos ver que lo que sucede con David solo puede ser entendido correctamente de acuerdo con las costumbres de su época. Ahora, Walton nos dice, en el mundo antiguo para construir un templo era necesario obtener el permiso divino. Por lo tanto, las palabras de Dios a Natán constituyen en sí la respuesta divina para David. El que sigue, por favor. Esto es importante porque en lo que nosotros encontramos dentro del pacto davídico es una redirección a la propuesta de David. David quiere construirle una casa a Dios y Dios le dice, hey, detente, soy yo quien te va a construir una casa a ti. Dios le hace a David un recordatorio de todos sus favores hacia él. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos, y te he dado nombre grande. La fama de David era muy grande. Ahora, número 2, Dios sorpresivamente redirecciona la propuesta de David. En lugar de que David le construya morada a Dios, es Dios quien se compromete a edificarle morada a David. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Aquí nos encontramos con un tipo de alianza, dice Tellería, muy particular. Establecida de nuevo no con el conjunto de Israel, sino con un individuo en concreto. Esto va a ser muy importante. Ahora es Dios entrando en pacto con una persona y este pacto va a traer repercusión sobre todo el pueblo. Porque hay que entender esto. El rey representa al pueblo. Entonces, el pacto que Dios está haciendo con el representante del rey a través de la monarquía, el representante del pueblo, que en ese caso es David, va a traer repercusiones para el pueblo del pacto. Muy bien, el que sigue, por favor. Dios le promete a David una dinastía. El que sigue, por favor, Richard. Gracias. Dios le advierte al monarca que después de su muerte
se levantará un heredero del linaje davídico al cual Dios afirmará su reino. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esto tiene un sabor muy parecido a lo que Dios le decía a Abraham, ¿verdad? Será tu hijo, y lo llevaba afuera y le decía, mira, cuenta las estrellas y las puedes contar, así de grande va a ser tu descendencia, ¿sí? Así de grande es la promesa que Dios le está dando a David. Ahora, lo que Dios promete a David no es una casa literal de piedra, sino más bien lo que Yahvé promete a David es una dinastía, un reino y un trono, y todos estos duraderos. Sin embargo, Dios aclara que hay ciertas condiciones que dicho heredero davídico debe tener para que las promesas de Dios se cumplan. ¿Cuáles son? Pues estas condiciones. El que sigue, por favor. Hay ciertas estipulaciones de pacto para David y para su linaje. Lo encontramos en el versículo 14-15. Yo le seré a el padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Esto va a ser muy importante porque el pacto davídico se va a entender como una historia contrapuesta a Saúl. Saúl es alguien que es quitado de Dios, del propósito de Dios, y es colocado a David. Y a David se le promete un reino eterno, duradero, un linaje duradero, eterno, pero se le promete algo que con Saúl no fue posible. A David y a la descendencia de David se le promete que la misericordia de Dios no se apartará de él. Esto es importante, ¿sí? Porque aunque se deja ver que la descendencia de David pueda llegar a fallar, que efectivamente así sucedió, y van a recibir el castigo de acuerdo a las estipulaciones de pacto, esto no implica que Dios va a quitar la misericordia. No, no va a pasar lo mismo que con Saúl. Esto me recuerda como cuando Dios le dice a Noé y coloca el arco en el cielo, ¿sí? Dios se compromete a que nunca más va a enviar o va a destruir la tierra con agua. Asimismo dice, hablando del linaje de David, aunque la descendencia se aleje de Dios, quebrante el pacto, la misericordia no se va a apartar nunca de ellos, así como pasó con Saúl. Es decir, que podemos ver que es la palabra de Dios contra la palabra de Dios. Ahora, diversos ejemplos, eteos, acadios, ugaríticos, arameos, muestran que la acción positiva de los soberanos hacia el vasallo se expresaba en amor, bondad y benevolencia, y a cambio se esperaba que el vasallo respondiera con obediencia y lealtad. Esto lo dice Walton hablando de los pactos. El que sigue, por favor. Muy bien, el linaje de David como hijo de Dios y compañero de pacto. Vamos viendo que el pacto davídico tiene ciertas semejanzas con el pacto abrahámico, con el pacto noáquico, y ahorita nos va a recordar un poco acerca del pacto con la creación, sobre todo con Adán, porque a quien se le reconoce como hijo de Dios es a Adán. Y ahora aquí a la descendencia de David se le va a dar también esta categoría. Una expresión clave es la siguiente: yo le seré a el padre y él me será a mi hijo. Es decir, que el pacto se cumplirá no solo por un padre fiel, sino también por un hijo fiel. En Egipto, desde el año 1650 a.C. en adelante, la gente percibía al rey como la imagen de Dios, porque era el hijo de Dios. El énfasis no estaba en la apariencia física, como sucede con Adán, ¿verdad?
Lo que se destaca es que el comportamiento del rey refleja el comportamiento de Dios. El rey, como imagen de Dios, refleja las características y nociones esenciales del Dios. Esto es importante porque lo que no concretó nunca Saúl, pues ahora con David empieza a idealizarse. Muy bien, el que sigue, por favor. Por lo tanto, el rey David y su descendencia, solo al cumplir en obediencia las condiciones de lealtad al pacto, es que será considerado legalmente como hijo de la divinidad. Así, el solo hecho de considerar a David como hijo de Dios, de acuerdo con el contexto cananeo y del antiguo cercano oriente, resulta muy significativo, porque esto implica que David, como hijo de Dios, debe reflejar el carácter de Dios ante su pueblo. Nótese que el pacto coloca a David en el papel de mediador y sacerdote entre Dios y el pueblo. Una lectura canónica indica que el rey davídico hereda el papel de Adán como hijo de Dios. Esto lo dicen Gentry y Wellum. Y esto va a ser muy interesante porque entonces el pacto que Dios hace en la creación con Adán, con Noé, con Abraham, son pactos que nosotros hemos llamado universales, contrastándolo con el pacto de carácter muy nacionalista, que es el pacto mosaico. Es decir, que ahora el pacto davídico de repente nos recuerda las promesas patriarcales y el alcance de las promesas que Dios le hace a David resulta ser un alcance universal. David ahora es presentado como hijo de Dios en su papel sacerdotal, como representante entre Dios y el pueblo. El que sigue, por favor. Ahora, Dios emite una promesa de ratificación de pacto. Para cerrar el pacto que Dios hace con David, justo después de advertir la posible infidelidad del monarca y de su heredero, dice lo siguiente: yo le seré el padre y él me será mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl. Dios emite una promesa de ratificación de pacto, no solo con David, sino también con sus descendientes. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es decir, en el versículo 14-15, Dios dice: es posible que tus descendientes fallen, y si fallan, van a recibir el azote, el castigo justo, pero mi misericordia no se apartará. Y entonces Dios dice esto: y será firmada tu casa y tu reino para siempre. Es decir, que se va a cumplir la palabra de Dios, aún a pesar de la incredulidad, de los fallos, aún a pesar de que el linaje de David pueda quebrantar el pacto. Esto va a ser importantísimo. Recuerden que Dios entrega la tierra de Canaán, la tierra prometida, bajo estipulaciones de pacto, y el pueblo de Israel va en ocasiones va a perder la tierra como expresión de que ellos han perdido esa promesa de pacto, porque han quebrantado el pacto, porque se apartaron del pacto. El pacto que Dios hace con David es tan importante porque llega el momento, históricamente hablando, que el pueblo de Israel sigue siendo pueblo del pacto, no por sus méritos, no porque ellos se hayan mantenido fieles al pacto, sino porque Dios hizo un pacto con David, y el pacto que Dios hace con David hace que el pueblo siga enganchado a la promesa de Dios, aunque llega el momento que la monarquía desaparece. Y entonces se va a empezar a cristalizar la idea de el hijo de David como aquel Mesías prometido, y posteriormente como el verdadero Israel, aquel que no quebrantó
el pacto. El que sigue, por favor. Ahora, vemos la conexión entre el pacto abrahámico y el pacto davídico. La entrega del reino a David y a sus descendientes significaba que los miembros de la dinastía davídica eran los regentes humanos legítimos a través de los cuales se administraba en la tierra el gobierno de Dios. Esto lo dice Arnold and Williamson. Ahora, Tellería nos dice lo siguiente: la altura teológica del segundo libro de Samuel, capítulo 7, se enlaza de forma magistral con las prístinas promesas realizadas por Dios al patriarca Abraham. El que sigue, por favor. El pacto davídico, al igual que el pacto abrahámico, es un pacto de bendición. Llama la atención en este pacto que Dios le atribuye el adjetivo de eternidad. Tu trono será estable eternamente. Ahora, no debemos interpretarlo literalmente, sino más bien como una alusión a que Dios se comprometía a mantener permanentemente la línea davídica. Incluso cuando el descendiente davídico reinante en ese momento llegase a ser tan malvado e ilegítimo como lo fueron los reyes del norte. En este pacto no se prescriben mandamientos ni ordenanzas específicas que se deban cumplir. Se trata, al igual que en el caso de Abraham, de un pacto de bendición que emana directamente de la pura gracia de Dios. Es un pacto totalmente distinto al pacto mosaico. Aquí no hay un código legal de pacto como fue el Decálogo, ¿verdad? Que nosotros vemos y entendemos que era un pacto de vasallaje precisamente porque hay dos tablas de pacto, y eran tablas de testimonio de pacto, donde cada uno representaba a cada una de las partes contractantes. Pero aquí no existe eso, como tampoco lo hubo en el pacto con Noé o en el pacto con Abraham. O sea, vemos cómo este pacto davídico se entiende y se asimila con los pactos anteriores al pacto mosaico. El que sigue, por favor. El pacto davídico, al igual que el pacto abrahámico, es un pacto universal. Y aquí tengo una cita de Gentry y Wellum. En el antiguo Oriente Próximo se creía que un país o región era gobernado por el dios de ese territorio y el rey era considerado el representante del dios local. Esto explica cómo el rey podía ser llamado el hijo de Dios. Por lo tanto, como hijo divino, el rey davídico debía efectuar la instrucción divina o la Torá en la nación en su conjunto y como resultado era un mediador de la Torá mosaica. Sin embargo, como el Dios al que representaba el rey davídico no estaba limitado a una región o territorio local, sino que era el Dios creador y soberano del mundo entero, el gobierno del rey davídico tendría repercusiones para todas las naciones, no solo para Israel. Y esto nos va a recordar a la promesa con Abraham, que serían bendecidas todas las familias de la tierra. El que sigue, por favor. Bueno, llegamos a la parte de la pregunta. ¿Cuál es la importancia teológica del pacto davídico y su conexión con el pacto abrahámico? Muchas gracias y les oigo, mis amados. Adelante, pueden abrir su micrófono y pueden llevar a cabo preguntas para Amos o algún comentario. Los dos eran pactos incondicionales.
¿Puede repetir la pregunta, hermana, o su No, comentario? no, estoy comentando, los dos eran pactos incondicionales. ¿O no? El de Sí, Abraham y el de que el David. pacto davídico es un pacto incondicional. Sí, sí lo es. Pero David seguía estando bajo el pacto mosaico igual. Sí, claro, claro. De hecho, el pacto davídico se da dentro del contexto donde el pacto que está vigente es el pacto mosaico. O sea, él estaba bajo los dos pactos, él tenía que cumplir con los dos. No, él tenía que cumplir igual con el pacto mosaico y a la vez tenía las promesas del otro pacto personal. Sí, es que mire, el pacto davídico no es el nuevo pacto. No, el pacto davídico apunta a que, como yo les comenté, apunta a la preservación del pueblo de Israel como pueblo de pacto, ahora bajo los méritos eh, bajo las promesas de pacto que Dios le hace a David. ¿Sí? El pueblo de Israel, porque recuerden que David es el representante del pueblo ante Dios, es como dentro de la monarquía, como un regente legal, él representa al pueblo, porque ahora no es Dios entrando en pacto con todo el pueblo, sino con una persona, particularmente con David. ¿Sí? Entonces, a lo que apunta como señalamiento del pacto davídico es de que las promesas que Dios hace a Abraham se cumplan a través de el hijo de David. Hermano Ben, no sé si gusta apoyarnos ahí. Sí, yo creo que lo interesante de esto es que, como dijiste, yo creo que la hermana lo que pregunta es, entonces al mismo tiempo y simultáneamente, tanto el pacto abrahámico como el mosaico estaban gobernando a David, ¿verdad? Cuando llega el momento en que Dios concerta el pacto davídico y la respuesta es sí. Simple y sencillamente porque él era descendencia directa de sangre, ¿verdad? De Abraham. Entonces, y al mismo tiempo era parte corporativa, colectivamente del pueblo. Entonces, en ese sentido él estaba bajo ambos pactos, pero lo interesante aquí, y yo creo que la parte importante es notar, como dijo usted, que era un pacto incondicional, ¿verdad? Recordemos la palabra de la escritura que leyó hace un rato, donde dice que aunque su descendencia se apartare y no guardare fidelidad hacia Dios, dice yo lo castigaré con azotes y aún con azotes de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él. Como dando a entender, no lo voy a rechazar, lo voy a disciplinar, lo voy a castigar, pero no me voy a apartar de él. Entonces, no significa que es sobre los méritos de cada uno de los descendientes davídicos, sino que es por el juramento del mismo Dios, así como se lo juramentó a Abraham igual, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido se parece uno con el otro? De que ambos dependen de la juramentación hecha por el mismo Dios. Entonces, eso es lo bello de esto, ¿verdad? De que se concentra ahora en un personaje, el rey, pero aquí es una cosa en donde Dios está trabajando directamente. Porque lo que Dios quiere es preservar la línea para que más adelante el Mesías pueda aparecer. O sea, de lo que se trata, como en el Reino del Norte, ese linaje desapareció. Y de hecho, como lo vimos también en el pacto anterior, y si uno sigue buscando, se va a dar cuenta de que cuando ocurre la división de los reinos, ese reino que va a aparecer del norte desaparece prácticamente. E históricamente podemos ver que hay 8 diferentes dinastías que aparecen dentro del Reino del Norte y ninguna es preservada. En cambio aquí es una sola línea davídica, una sola dinastía y es preservada todo el tiempo hasta la llegada
de aquel en quien las promesas iban a cumplir, ¿verdad? Pero eso ya es el pacto nuevo, del cual hablaremos en una siguiente clase, ¿verdad? Yo creo Pero creo que también Richard que tiene la mano levantada, no quiere preguntar. No, pero que Amos termine, que para que no se le vaya el pensamiento. Ajá, adelante, vos. yo creo que también a veces nosotros nos confundimos porque creemos que los pactos son como escalones determinantes. Es decir, se acabó el primer escalón, sigue el segundo, se acabó el segundo, sigue el tercero. Pero los pactos bíblicos están siempre interpuestos. Es decir, por ejemplo, el pacto abrahámico va a tener una repercusión de cumplimiento en el pacto mosaico y va a tener una repercusión de cumplimiento en el pacto davídico y va a tener una repercusión de cumplimiento ya total en el nuevo pacto, ¿sí? Es decir, que los pactos están así interpuestos uno con el otro. El pacto davídico entra en vigencia dentro del pacto mosaico. De hecho, la propia naturaleza del pacto mosaico nos dice que es un pacto temporal. ¿Por qué? Porque era un pacto condicionante, ¿sí? Si el pueblo quebrantaba el pacto, dejaba de ser pueblo de pacto y lo dejó de ser. La evidencia eran los cautiverios. La evidencia era que el templo fue destruido y fue destruido 2 veces. ¿Sí? La evidencia fue el pueblo se separó del pacto. Y por ejemplo, cuando veamos Daniel, en la oración de Daniel, él asimila de que el cautiverio llegó porque el pueblo se apartó del pacto, porque el pueblo quebrantó el pacto. Entonces llega el momento en que el pueblo de Israel sigue siendo pueblo de pacto gracias a la promesa que Dios le hace a David. Bueno, yo digo. Bueno, me toca, ya me toca o le toca a otro. Sí, adelante, adelante. Bueno. No, muy interesante esto y lo que trajo Angélica es bien, bien importante y me gustó cómo ella lo expresó. El pacto mosaico para el pueblo, el pacto davídico para David y su descendencia. Yo creo que es lo que llamamos en términos legales, que son leyes concurrentes. O sea, no necesariamente ese pacto va a invalidar el otro, porque va dirigido a cierto grupo. Pero, Amos, aquí hay algo bien interesante. Yo estaba leyendo a Royman hace poco. Precisamente estaba leyendo algo del templo, y es que Dios actúa, y esto lo digo yo, no Royman. Dios actúa como si la petición de David de construirle una casa le adelantó los planes a Dios, como si lo agarró de sorpresa, porque este era un Dios móvil. Este era un Dios que estaba en un tabernáculo. Tú movías el tabernáculo a un sitio y Dios siempre estaba con ellos. Ahora tú estás poniendo a Dios en un sitio estático, parecido a los templos de las naciones paganas todo el tiempo, y tal parece que como a Dios eso no le agradó de un principio, aunque después lo complace. Y por eso hace un pacto con él. Ok, tú me vas a hacer casa, pero este es el trato. Eh, y está interesante porque Dios no hace este pacto davídico hasta que David tiene el deseo de construirle templo. ¿Por qué no se lo hizo antes? Entonces yo creo que ahí hay un análisis, cómo ese pacto davídico está relacionado a la construcción de ese templo, aunque lo hizo Salomón después, no él. Sí, No claro. sé, no sé si hay una conexión ahí o no, y si estoy diciendo un disparate, pues me corrigen. A mí tú sabes que eso a mí no me molesta. Yo creo que en esto lo importante es el tipo de naturaleza del pacto. No me quiero adelantar a la segunda parte de la clase que tiene Amos, ¿verdad? No, no se la quiero piratear, ¿verdad? Pero ya lo hemos mencionado en otras clases. Y nada más un breve comentario, ¿verdad? Es que el pacto davídico es un pacto de concesión real, de la misma manera que el pacto abrahámico es de concesión real. Y entonces eso hace que haya una interrelación bien cercana entre ambos. Y el pacto de concesión real es el soberano, el que establece no solamente las estipulaciones de ese pacto, sino que él es el garante, el mismo soberano garantiza el cumplimiento de esas concesiones reales, cosa muy diferente al pacto mosaico. Lo importante aquí es que recordemos una sola cosa, que el pacto mosaico, de todos los pactos en la Biblia que vemos o los que vamos a ir estudiando, es el único que es diferente. Es el único que es de vasallaje,
y que tiene una naturaleza diferente a todos los demás. Eso es lo más importante del pacto mosaico. Stefan, ¿tiene alguna pregunta o comentario? Hola, mucho gusto. Solo quería comentar o preguntar, eh, como el tema también dice de que es la interpretación de la Biblia en base a los pactos. ¿En qué lugar pondríamos la interpretación de la Biblia en base a dispensaciones? Como algunos otros también lo interpretan o utilizan esa regla hermenéutica para encontrar o conectar todo el plan redentor, incluyendo los planes de los tiempos futuros, ¿verdad? Mi pregunta sería esa: ¿qué opinan acerca de esa interpretación y en qué lugar queda al conocer esta, ¿cómo se llama? Este método de interpretar la Biblia por medio de los pactos? Gracias. Gracias, hermano. Mire, en la primera clase nosotros especificamos que el recurso que estamos utilizando hermenéutico se llama teología bíblica, ¿sí? Entonces, las dispensaciones es de que termina un pacto y empieza otro. Por ejemplo, cuando lleguemos al nuevo pacto, vamos a ver que el nuevo pacto, aunque el nuevo pacto se instituye en la cruz, o sea, se pone ya vigente en la cruz y hace en automático que el antiguo pacto quede obsoleto. El nuevo pacto, o sea, por ejemplo, en la profecía de Daniel se dice que el Mesías confirmará el pacto con muchos. Este de confirmará es que es un pacto que ya existe, o sea, el nuevo pacto ya existe porque es el pacto que profetizan los profetas, valga la redundancia, y que también lo podemos ver en el pacto davídico, en el pacto abrahámico, ¿sí? Es decir, que el nuevo pacto es el cumplimiento de muchas promesas que ya existían, con la salvedad de que el nuevo pacto es de la misma naturaleza que el pacto davídico, que el pacto abrahámico. Por lo tanto, el nuevo pacto no es como el pacto mosaico, es diferente en naturaleza y en características y en trascendencia es distinto. El nuevo pacto es universal a como lo fue el pacto abrahámico y a como lo es el pacto davídico, es de alcance universal, mientras que el pacto mosaico era por su propia naturaleza de vasallaje, era solo para Israel, porque quienes entraron en pacto en el Sinaí con Dios era solo el pueblo de Israel. Ellos fueron los que hicieron el pacto con Dios, ¿sí? Entonces el alcance de ese pacto es nacionalista y todo aquel extranjero que quiera acercarse al pacto tiene que entrar como prosélito, es distinto, pues. En cambio aquí, por ejemplo, en el nuevo pacto, es un pacto donde todos entran a través de Cristo, o sea, porque Cristo es el verdadero Israel. El nuevo pacto es entre Dios e Israel. Entonces, no es una interpretación de dispensaciones, no. Los pactos están interpuestos en la Biblia. Yo creo que si vamos siguiendo todas las clases, vamos a ir viendo cómo se van hilando un pacto con el que sigue y con el anterior. Hermano Ben, no sé si gusta comentar algo. Sí, nada más mencionar, Stefan, que como tú bien dijiste, hay otro sistema interpretativo o hermenéutico que se utiliza por muchos y en muchos lugares, que es el sistema de las dispensaciones. Uno entre muchos de los que son de ese tipo podría decirse uno de los más estándares o estandarizados que se ha utilizado en los últimos 150 años y que es uno de los más populares en el cristianismo evangélico, es lo que se conoce como dispensacionalismo, que distribuye toda la historia bíblica en 7 dispensaciones. Y si lo viéramos así, pudiéramos haber titulado el curso Interpretando la Biblia a través de sus dispensaciones, ¿verdad? Independientemente si fueran 7, 10, 12 o 5 o como fuera el sistema que quisiéramos usar. Entonces se utilizaría la dispensación
y eso es un sistema teológico, ¿verdad? Aquí estamos utilizando no ese sistema. Yo en lo particular, como persona, no puedo hablar por todos los demás, ni tampoco ni pretendo hablar por el instructor Amos, ¿verdad? Él tiene su propia personalidad y entendimiento también en cuanto a cómo interpreta y cómo ve la Biblia, pero yo no me adhiero a ese sistema dispensacionalista, o no me adhiero a la interpretación de la Biblia a través de dispensaciones. Creo que este sistema de interpretar la Biblia a través de los pactos hace mucho más sentido y es mucho más bíblico porque los pactos los encontramos en la misma Biblia. En cambio, cuando nosotros estamos analizando la Biblia a través de dispensaciones, si nosotros leemos la Biblia de un sentido natural, no encontramos esas dispensaciones, ese tipo de interpretación dispensacionalista conforme vamos leyendo la Biblia. No de una manera natural. Se necesita que alguien que tenga ese sistema ya nos vaya diciendo, ¿sabes qué? Mira, aquí cambia la Biblia de una dispensación a otra dispensación. Por esto, por esto y por esto. Pero eso ya sería un sistema teológico, no es un sistema bíblico. Aquí estamos hablando de un sistema bíblico porque la misma escritura menciona los pactos y algunos de ellos directamente por nombre. Entonces es mucho más claro y mucho más evidente. Ahora no estamos diciendo de que esta sea la última palabra, ni que nosotros tengamos la única verdad. No, estamos simple y sencillamente exponiendo un punto de vista que creemos que es más bíblico y respetamos los demás puntos de vista también. Cuando terminemos este curso, que se va a ir alargando, creo que vamos a acabarlo hasta junio, según me decíamos, ¿verdad? Conforme vamos avanzando, vamos a ir viendo esos puntos en detalle. Cuando acabemos este curso, vamos a tener otro que se va a tratar de sistemas teológicos y allí vamos a analizar cómo es que ese sistema de interpretar la Biblia a través de los pactos es un sistema. Vamos a analizar la teología dispensacionalista, que es otro sistema, y vamos a ver unos dos sistemas más que también existen y que se llevan a cabo en la interpretación bíblica por diferentes intérpretes de los tiempos actuales, por así decirlo, más contemporáneo, pero eso ya es para un curso más futuro y eso va a ir aclarando mucho más la perspectiva desde dónde interpretamos y por qué lo hacemos así. Excelente, agradezco su explicación. Muchas gracias. Muy interesante. Claro. Así que lo invitamos a que se quede en nuestro canal y vamos avanzando. Conforme vamos dando los cursos, vamos elaborando y edificando en el nuevo curso sobre lo que ya hemos cubierto en los anteriores. Y si gusta ver qué es lo que hemos cubierto en los cursos anteriores, está nuestro canal, ¿verdad? Casa de Estudio, Reino de Dios, en el YouTube. Ahí lo puede encontrar y va a encontrar los cursos anteriores que hemos ya llevado a cabo. Muchas gracias, Estefan. A ustedes, lo buscaré y sí, vamos a seguir porque está muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? Pero no todos al mismo tiempo. Bueno, si no, entonces vamos a darle cabida a la siguiente parte de la lección.